quede claro. El número que se le resta a la x es la abscisa al centro. La resta debe de estar siempre la resta. De ahí viene que esta h obedece a veces a la operación inversa. Obedece a la operación inversa. Entonces, si aquí es negativo, el de acá va a ser positivo. Pero no porque se le cambie de signo, sino porque aquí hay una resta y la operación inversa a la resta pues es la suma. Y si aquí tuvieran una suma, la operación inversa a la suma pues es la resta. Por ahí lo pudieran visualizar. Luego, la otra parte importante es el cuadrado. El cuadrado me dice que son simétricos la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Eso implica que este eje de simetría, donde me dice que son simétricos izquierda y derecha, lo que me está dando es la dirección de la parábola. Y esa dirección va a ser la dirección vertical. ¿Por qué? Porque es simétrica hacia la izquierda y es simétrica con la parte de la derecha. Esas partes se empalman. Luego, el signo más o menos, lo que me va a hacer referencia es al sentido, donde el sentido es hacia un lado o hacia el otro. Eso quiere decir que hay sentido hacia arriba y hay sentido hacia abajo. La parábola puede abrir hacia arriba o la parábola puede abrir hacia abajo. El sentido, insisto, está dado por el signo y es hacia arriba y hacia abajo. Luego viene otro indicador que es 4P. Acuérdense que la P recibe el nombre de parámetro y el parámetro lo que me indica es qué tan abierta, qué tan angosta es la parábola o qué tan amplia es la parábola. Este parámetro me habla de la amplitud de la parábola, que sea amplia o que sea angosta. Y aquí adelante va un y menos k, que si se dan cuenta es parecido a la primera parte de la parábola, x menos h o y menos k es parecido. Y entonces esta k está haciendo referencia a la ordenada del centro. Entonces la k va a ser la ordenada del centro y es el número que se le resta a la y. Por último, la otra parte que se interpreta es que recuerden que el lugar geométrico me indica que hay un punto P de coordenadas x, y, el cual me está representando a todos los puntos. El P me representa a todos los puntos que están sobre la parábola. Por lo tanto, ese x, y me indica que yo puedo sustituir en la x la abscisa de un punto que pertenece a la parábola y en la y un punto que pertenece a la parábola. Eso es lo que indican la x que está aquí en la forma y la y que está aquí en la forma. Eso quiere decir que todas las partecitas de la forma, todas, me indican algo. Así que por favor, cuando les vaya preguntando qué es lo que me va indicando, pues simplemente váyanse acordando de todos los conceptos. Por eso a veces el curso de geometría analítica no es nada más de apréndete la fórmula, sino entiende los conceptos. Y todos los que solamente se aprenden la fórmula o que sacan el formulario en el examen según para pasar el examen, pues nunca lo van a poder lograr porque los conceptos alrededor de la fórmula pues son muchos, no nada más es saber la fórmula. Bueno, ¿cuál es la otra? Pues la otra forma ordinaria es una que dice y menos k. Aquí ya les expliqué. Esta k es la ordenada del centro, no hay más que explicar. Esta y es la ordenada de cualquier punto que está sobre el lugar geométrico, que en este caso es una parábola. Y ahora resulta que aquí voy a tener un cuadrado. Al tener un cuadrado, este cuadrado vuelve a hacer referencia a la simetría, y en este caso sobre el eje de las ordenadas, la simetría es arriba y es abajo. Por lo tanto, aquí voy a tener una simetría de arriba y de abajo, lo que me va a indicar la dirección, y que en este caso, como la simetría es de arriba con abajo, el eje de simetría se y eso indica que la dirección de esa parábola va a ser horizontal. La dirección de la parábola de allá, de arriba, es vertical. Pero insisto, eso hace referencia al exponente. El exponente es el que me dice la dirección. Y de manera similar, aquí voy a tener un más menos 4p que me indica la amplitud. Y acuérdense que habíamos dicho que los signos me indican el sentido. Y el sentido, cuando yo estoy hablando de una parábola horizontal, pues el sentido puede ser hacia la derecha o el sentido puede ser hacia la izquierda. La dirección es el eje horizontal donde me lo está determinando que haya una parte de arriba
que es simétrica con la parte de abajo. Y que, insisto, ¿no? Cada parte de la forma tiene una interpretación diferente, tiene un concepto diferente y son los que debo de estar aprendiéndome. Y por último, aquí se multiplica por una x menos h, donde ya les había dicho que esta h es la abscisa del centro, y simplemente hay que estar observando que sea el número que se le resta a la abscisa. Y ya les había dicho que lo puedo manejar como operación inversa. Si aquí es un negativo, acá es positivo, y si aquí es positivo, entonces por acá va a ser negativo, que sería una forma práctica asociándolo a todos los conceptos que ya hemos manejado. Y ahora sí, ya conociendo las formas de la parábola, pues podemos interpretar lo que está en el enunciado. Me dice, obtén la ecuación de la parábola. ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a tomar esta forma ordinaria, dependiendo de lo que me diga el enunciado. Me dice que tiene por vértice el punto 3,2. Entonces, como es el vértice, aquí tengo que hacer una aclaración. Disculpen, me equivoqué. Este no se llama centro, este se llama vértice. Disculpen. Eso quiere decir que yo ya puedo sustituir el vértice. Y si sustituyo el vértice, yo ya sé que entonces la h tiene un valor de 3 y la k tiene un valor de menos 2. Eso yo ya lo puedo sustituir. Acuérdense que sustituir es reemplazar. Pero todavía no lo reemplazo porque no sé si lo voy a reemplazar en la de arriba o lo voy a reemplazar en la de abajo. Todo depende. Luego me dice que su eje focal es la recta cuya ecuación es esta. Por lo tanto, vamos a dibujar los ejes. Dibujo un eje vertical, dibujo un eje horizontal. Sabemos que si me están hablando de la recta y más 2 igual con 0, me están diciendo que la recta es por operación inversa. Por operación inversa, la y es igual a menos 2. Y si ustedes se acuerdan, este menos 2, que es el término independiente, se conoce como la ordenada al origen. Y si es la ordenada al origen, eso quiere decir que es de coordenadas 0, menos 2. Y entonces eso implica que la recta va a atravesar por menos 2. Y debido a eso, pues yo simplemente dibujo la recta. Y esa es la recta que me están diciendo que es el eje focal. Ahora, ese eje focal también se conoce como eje de simetría. Por lo tanto, si me están diciendo que su eje de simetría, en otras palabras, su dirección es horizontal, entonces yo ya sé que va a tener una parte simétrica que es arriba y una parte simétrica que es abajo, o que va a tener una parte simétrica que es arriba o una parte simétrica que es abajo. Debido a eso, yo ya puedo asegurar, con esto que acabo de dibujar, yo puedo asegurar que la forma ordinaria que yo voy a utilizar es aquella que tiene simetría arriba y abajo. Y esa simetría arriba y abajo hace referencia a la y. A la y le voy a restar la k, y que va a ser igual a más o menos, todavía no estoy seguro, a la amplitud multiplicado por una x menos h. Pero esta primera decisión, insisto, obedece a lo que yo estoy leyendo y al dibujo que estoy planteando. Y luego me dice, cuya es la recta esta, y pasa por el punto 2, menos 4. Entonces, si pasa por un punto de coordenadas 1, 2, 1, 2, 3, 4, entonces aquí hay un punto por el que pasa la recta, que ya sabemos que es el punto 2, menos 4. Por lo tanto, si pasa por ese punto, va a ocurrir dos posibilidades: que la parábola haga esto, o que la parábola haga en sentido contrario. Y en sentido contrario es que haga esto. Las dos, tanto la primera opción como la segunda opción, las dos son posibles respuestas, porque no me están diciendo nada más al respecto. Me están diciendo que pasa por ahí, que tiene su eje de simetría, o sea, la dirección es horizontal, y no hay más cambio. Eso quiere decir que voy a tener dos posibilidades. La primera opción
la primera opción que estoy dibujando en azul, estoy haciendo referencia a una parábola que abre hacia la izquierda. Y la segunda opción, estoy hablando de una parábola que abre hacia la derecha. Esa es mi segunda opción. Tengan en cuenta cómo estas opciones que estoy declarando obedecen a los datos, a lo que se menciona en el enunciado, no porque así me lo dice mi maestro, sino porque lo estoy observando. Y entonces ahora sí, vamos a hacer la sustitución. ¿Qué quiere decir sustitución? Pues sustitución quiere decir reemplazo. Eso quiere decir que vamos a reemplazar todo lo que pueda reemplazar. Le comienzo. ¿Puedo reemplazar la Y? Pues sí, sí puedo reemplazar la Y, porque la Y obedece al lugar geométrico. Entonces esta Y yo la puedo reemplazar en esta Y. Y entonces puedo escribir un menos 4. ¿Por qué? Porque la Y es la coordenada de cualquiera de los puntos que está sobre la recta. Luego le resto una K. Como a mí me dijeron que el vértice... perdón, si me dan el vértice. Me equivoqué. El vértice es 3. El vértice es 3, como menos 2. Disculpen, se me olvidó escribirlo. Entonces, si el vértice es 3, menos 2, entonces yo ya me di cuenta que la segunda opción no existe, porque nunca va a haber la posibilidad que el vértice esté del lado izquierdo. Y también quiere decir que el dibujo que hice de mi gráfica, como primera opción, está mal el dibujo, porque el dibujo debe de pasar precisamente por el vértice. Y entonces el dibujo hace que pase por este punto, hace que pase por el vértice y luego se curve. Por lo cual, la única opción que yo tengo, que lo había marcado como primera opción, es que la parábola abra hacia la izquierda. Y si abre hacia la izquierda, ya también tengo el sentido. Y como tengo el sentido, entonces aquí me había equivocado. Suponer que había una segunda opción, porque en realidad no hay una segunda opción. Ya me están dando el sentido de acuerdo a la figura. Entonces, sigo sustituyendo. Ahora bien, voy con la K. Habíamos dicho que la K es la del vértice. Por lo tanto, la reemplazo por un 2 y eso lo elevo al cuadrado. Y eso es como la parábola es hacia la izquierda, entonces forzosamente va a ser el signo negativo. Inclusive aquí no debo de escribir el signo positivo porque ya me están diciendo que la parábola está abriendo hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí dejo el signo negativo. Maestro, Dime. en su sustitución no sería menos 4 menos paréntesis menos 2, Menos 4 menos 2. porque Sí, tienes razón. El vértice es negativo, ¿no? Sí, tienes razón. Me equivoqué. Aquí es menos 2. No apunté bien el vértice. Me lo comí. Entonces sí, deja aquí corrijo. Es menos 4 menos... menos 2 y todo al cuadrado. Dios te lo pague. ¿Qué número de lista tienes? 9. Ok. Voy a dejar tantito de grabar. Dice que se eleva al cuadrado. Recuerden que elevar al cuadrado es el cuadrado del primero. Aquí está el y cuadrada. Más el doble producto del primero por el segundo. Aquí me da un más. Por eso 2 por y es 2y. Con el más ya me dio el 4y. Y el cuadrado de este segundo, que es un más 2, pues el cuadrado es más 4. Y la propiedad distributiva aquí fue un menos 4 por x. Me da el menos 4x. El menos 4 por el menos 3, y por ley de los signos me da un más 12. Y después, como les dije, solamente realicé la operación inversa. Aquí hay un menos 4, por eso en la operación inversa me queda más 4. Y aquí hay un más 12, que con operación inversa es menos 12, que sumados al 4 me da el menos 8. Y de ahí ya obtuve la forma general. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a copiar otro ejercicio de los que están ahí en Classroom. Se los comparto para que lo estén viendo.
Ok, ¿ya todos están viendo el ejercicio? Ya. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo mismo, ¿no? Otra vez, una parábola. Ya sabemos que una parábola tiene dos formas ordinarias. Eje de simetría vertical. Sabemos que ese eje de simetría obedece a la dirección. Como aquí me están diciendo la dirección vertical, eso quiere decir que las partes simétricas son la parte de la derecha y la parte de la izquierda. Simetría vertical, las partes que son simétricas, insisto, son la derecha y la izquierda, y eso implica entonces que la forma ordinaria, como tiene parte izquierda y derecha, va a ser un X, la X es la que tiene izquierda y derecha. Ese es un concepto un poquito abstracto, pero entendiéndolo les va a quedar claro, ¿no? Por lo tanto, la forma ordinaria va a comenzar con x menos h y luego me está diciendo que abre hacia arriba. Si abre hacia arriba, pues ya sabemos que me da el sentido. Por lo tanto, me da un más 4p que multiplica a y menos k. Pero insisto, eso se ve del enunciado. No hay ningún indicio más lo que me dan en el enunciado. Por lo tanto, de todo eso que les acabo de decir, dejen borro todas las notitas que hice por acá. Entonces yo ya sé que la forma ordinaria obedece a un eje de simetría vertical, por lo tanto la parte de la izquierda y la de la derecha son simétricas y me dicen que abre hacia arriba, entonces es un, no, abre hacia arriba, entonces un más, disculpen, un más 4p de un y menos k porque abre hacia arriba. Y me agregan que tiene un foco en menos 1,3. Entonces vamos a hacer la figura solamente para que quede claro. Y resulta que si tiene un foco que está en menos 1, 1, 2, 3, y aquí está el foco, y luego me están diciendo que pasa por el punto 3,6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiere decir que pasa por aquí. Entonces, yo puedo asumir que hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que la parábola... no es cierto, porque me están diciendo que abre hacia arriba. Entonces, como abre, me estaba dejando llevar. Entonces, si abre hacia arriba, quiere decir que pasa por este punto, pasa por un punto que está por aquí, donde este punto que está por aquí se llama vértice, y luego sigue abriendo hacia arriba. Ahí les debe de quedar claro que todas las parábolas no son U's, porque a veces como que las dibujan como una U, sino debe de ser una diagonal, la curvita y la otra diagonal, ¿no? Todas son diagonales, diagonal, una curvita y la otra diagonal, pero ninguna parece una U, para que vayan quitándose esa idea errónea que tenemos, ¿no? Ahora bien, lo que debo de entender es que el foco siempre va a estar adentro de la concavidad, siempre de esta como jicarita que se le llama concavidad, siempre va a estar el foco. Y el vértice siempre va a estar sobre la parábola, precisamente indicando el sentido. Por lo cual, si ustedes se dan cuenta, se los voy a escribir aquí, el foco, disculpen, el foco ya me lo están dando. O sea que el foco tiene de coordenadas menos 1,3. Pero si ustedes se dan cuenta, el vértice está abajo. Como está abajo, lo que tienen que desplazarse hacia abajo no es en la abscisa. Porque ustedes se dan cuenta, este vértice sigue estando en menos 1. Ahí no se mueve la abscisa. Lo que se va a mover, lo que va a cambiar es la ordenada, porque esta ordenada ya no va a estar en 3, sino me tengo que desplazar hacia abajo. Y como me desplazo hacia abajo, entonces debo describir que la coordenada del vértice es menos 1,3, desplazarme hacia abajo, un valor que se llama parámetro. El parámetro, aquí se los agrego, el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco. Ese parámetro me va a dar también la amplitud, y lo importante precisamente es que entiendan dónde está el foco, dónde está el vértice,
y que esa distancia siempre se va a llamar parámetro. Por lo cual, como ya tengo muchos datos, vamos a hacer la sustitución. Recuerden que la sustitución es reemplazar. Y si yo voy a reemplazar, si voy a sustituir, le comienzo. ¿Existe una X? En otras palabras, ¿existe la abscisa de un punto de la parábola? Pues sí, sí existe y ese se llama 3. Por lo tanto, hago la sustitución utilizando el concepto de lugar geométrico. Lo voy a escribir aquí. Utilizando el concepto de lugar geométrico, porque ya sabemos que el lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación y va a existir un punto de coordenadas x, y que va a representar a todos los puntos que están sobre esa figura, sobre esa gráfica. Por eso hice el intercambio. Luego me dice, cámbialo por la abscisa, y la abscisa es la del vértice. Si ustedes se dan cuenta, la abscisa del vértice, aunque no me la dicen directamente, yo la conozco debido a que el vértice tiene que estar abajo del foco. Y como está abajo del foco, se conserva la abscisa que es -1. Obviamente esto tiene que estar elevado al cuadrado. Y esto es más, porque voy para arriba, un 4 que multiplica el parámetro. ¿Cuánto vale el parámetro? Pues no lo sé. En realidad no sé cuánto valga, porque aparentemente yo en mi bosquejo parece que vale 2, pero en realidad no lo sé. Y como no lo sé, no puedo asegurar que valga 2 o que valga 1.5 o que valga 3. No lo puedo asegurar. Simplemente lo dejo como parámetro. Y esto lo multiplico por una y. Por el concepto de lugar geométrico, sé que esta y es la ordenada, es decir, que el reemplazo debe de ser por el número 6, al cual le resto la ordenada. Acuérdense que esta es una K, aquí la dibujé como H, es la ordenada del vértice. Pero ahora resulta que la ordenada del vértice, como sé que es para abajo, por eso es un 3 menos el parámetro. Y como no sé cuánto vale el parámetro, pues en realidad no sé cuánto es 3 menos P. Lo único que sé es que aquí debo de sustituir un 3 menos P y multiplicarlo. Entonces fíjense cómo el que yo sepa la fórmula no me ayuda de mucho, porque lo que me ayuda de mucho es saber cómo están los elementos de la parábola. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos es el lugar geométrico, o sea la gráfica. Los elementos es el vértice, que es el punto que está sobre la gráfica, y el foco, que está dentro de la concavidad. Entendiendo eso, pues ya me voy a dar. Una vez que sustituí, pues ya salta a la vista que lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones. ¿Cuál operación hago primero? Pues esta multiplicación. Esa multiplicación obedece a que debo de aplicar ley de los signos. Ya que apliqué ley de los signos, me van a quedar los dos positivos. Por lo tanto, voy a aplicar la ley de la suma, porque tengo dos números del mismo signo. Se suman y se deja el signo que prevalece, y luego le elevo al cuadrado. ¿Qué quiere decir elevar al cuadrado? Pues quiere decir que voy a aplicar la definición de potencia. Multiplicar por sí mismo al número dos veces. Ahora este menos, aquí hay una multiplicación, y esa obedece precisamente a la propiedad distributiva. Yo voy a distribuir la multiplicación del signo sobre el minuendo y el sustraendo. Por lo tanto, comienzo a hacer las operaciones. Menos por menos más, 3 más 1, 4. 4 al cuadrado me da 16. Y 16 es 4p que multiplica a 6 menos 3 más p, que fue lo que se obtuvo de lo que mencioné con respecto a los conceptos. Y entonces yo me doy cuenta que otra vez, ¿qué hago primero? Revisar jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones me doy cuenta que esta resta se puede hacer, y en esa resta voy a utilizar la ley de la resta. Como son del diferente signo, se restan los números y se deja el signo del mayor. Ya que hice esa multiplicación, me doy cuenta que esta p va a multiplicar al resultado de este número, de esta resta, perdón, y va a multiplicar a la p. Por lo tanto, de una vez voy a hacer la propiedad distributiva. Y si ustedes se dan cuenta, este 4 está multiplicando, puede hacer la operación inversa, o sea, dividir, para que ya no me quede el 16, sino me quede un número más pequeño. Entonces le comienzo. La operación inversa me lleva a que es un 4, porque 16 entre 4 me da 4. Acuérdense que lo importante es que se aprendan los conceptos
para que sepan qué hacer en cada paso. No es porque lo dice el maestro, sino porque se pueden aplicar esos conceptos. Entonces aquí me queda un 4 que va a ser una 3p más la p cuadrada. Acuérdense que esto me dio un 3 por ley de la resta, 3 por p, por eso tengo el 3p, y la otra p por la otra p, pues me dio la p cuadrada. Ahora bien, ya teniendo eso, como es una ecuación de segundo grado, sabemos que hay que hacer operaciones inversas con el objetivo de igualar a 0. Y de una vez voy a hacer la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva habla que todo es igual a sí mismo. Para que esta p cuadrada que está en el miembro derecho, mejor lo voy a escribir en el miembro izquierdo. No es que lo cambie de lugar, sino simplemente lo escribo en el otro miembro. Todo es igual a sí mismo, por eso puedo escribir que aquí hay una p cuadrada más una 3p, y este 4 que está sumando, la operación inversa es una resta, por lo tanto me queda un menos 4 igual con 0. Y con eso me doy cuenta que tengo una ecuación de segundo grado. Como tengo una ecuación de segundo grado de álgebra, sabemos que aquí podemos factorizar. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Y entonces aquí tengo una multiplicación, otra multiplicación. Sabemos que el método de factorización que aprendimos en álgebra me menciona que aquí debo de obtener una raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de p cuadrada, al hacer operaciones inversas, me queda p y p. Luego, este signo se escribe como operación del primer binomio. Se multiplican los dos signos, me da signo negativo. Se escribe como operación del segundo binomio. Y ahora debo de calcular los números que multiplicados me den 4. Los números que multiplicados que me den 4 es 1 por 4 y la otra pareja es 2 por 2. De esas dos parejas necesito elegir cuál de estas dos parejas con estos signos me dé por resultado el 3, que es el coeficiente del término lineal. Por lo tanto, la de esas dos parejas, la que me sirve es la primera, por eso aquí escribo un 4 y aquí escribo un 1. Y después de eso, recuérdenme cuál es el concepto que sigue. Bueno, lo voy a seguir. El concepto que sigue es uno que se denomina satisfacer la ecuación. Y si voy a satisfacer la ecuación, quiere decir entonces que puedo obtener un valor P1 y un valor P subíndice 2. Y esos valores obedecen a la operación inversa. Entonces aquí tengo un más 4, la operación inversa es un menos 4. Y si aquí tengo un menos 1, la operación inversa es un más 1. ¿Por qué? Porque si este menos 4 lo sustituyo en la P, menos 4 más 4 me da 0, y 0 por lo demás, no importando que sea, siempre me va a dar 0. Y la otra opción es que sea más 1, al sustituir aquí, más 1 menos 1 me da 0, 0 por lo demás, no importando que sea, me da 0 y se está cumpliendo la ecuación. Por lo tanto, los valores de P que me permiten que se cumplan todas las condiciones que mencioné anteriormente es un número negativo, que es 4, y un número positivo, que es 1. Nosotros sabemos que P es una distancia, que es la distancia que hay del vértice al foco, por lo tanto esa distancia no puede ser negativa, sino debe de ser positiva forzosamente. Entonces ya sé que el parámetro es 1 y también ya sé que el vértice es menos 1, este 3 menos la P. Por lo tanto, yo sé que el 3 menos el 1 es 2. También me dijeron que es vertical, la dirección es vertical, y también me habían dicho que abre hacia arriba. Y como es hacia arriba, ya sé que el sentido es positivo. Y por lo tanto, ya puedo sustituir. Y si yo sustituyo nuevamente en la forma ordinaria, obviamente voy a sustituir lo que me sirva. Acuérdense que hace rato yo sustituí, basándome en el concepto de lugar geométrico, sustituí el 3 y sustituí el 6, porque esas son las coordenadas del punto que ya conozco, pero ahora no voy a sustituir ese concepto de lugar geométrico,
sino solamente voy a sustituir lo que me interesa para obtener la ecuación. Eso implica entonces que voy a escribir un x menos 1 elevado al cuadrado igual a un más 4 que multiplica 1, que es el parámetro, multiplicado por un y menos 2. Y entonces lo que aplico otra vez es jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que realizo primero? Pues primero voy a hacer esta multiplicación, por lo tanto voy a aplicar ley de los signos. Una vez que aplique ley de los signos, aquí tengo un binomio al cuadrado, por lo cual debo de aplicar que un a más b elevado al cuadrado es una a cuadrada más 2ab más b cuadrada, y de este lado multiplico y voy a realizar la propiedad distributiva. Entonces, la propiedad distributiva, que es distribuir la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo. Entonces, por favor, ¿alguno me quiere decir el resultado de todos esos conceptos? Es x al cuadrado ¿Sí? más 2x más 1 igual con 4y menos 8. Ok, número de lista. 3. 3, 3, 3, falta el 3. Está por aquí el 3, aquí está el 3. Ok, sale bien. Entonces de aquí sabemos que nosotros no podemos dejar los resultados así, y como no podemos dejar los resultados así, lo que vamos a aplicar es operación inversa para que las x queden positivas y todo lo demás, pues no importa el signo, lo importante es que la x sea positivo. Eso implica que aquí hay una suma, la operación inversa hay una resta, aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, y como estos son términos semejantes, pues lo que voy a utilizar es la ley de la suma, porque los dos van a ser positivos. Por lo tanto, aquí obtengo una x cuadrada más 2x menos 4y más un 9 igual con 0. Y con eso ya tenemos la ecuación general de la parábola. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, duda? Ok, sale bien. Entonces,